Reglas de exclusión probatoria. La regla de exclusión es un precepto constitucional aplicable a las investigaciones y procesos penales que establece la imposibilidad para valorar elementos materiales probatorios, evidencias físicas e información legalmente obtenida con violación de los derechos fundamentales del acusado o procesado. Tuvo origen en las decisiones de la Suprema Corte de los Estados Unidos, donde se crearon mediante sus sentencias una regla según la cual es inadmisible en un proceso penal la incorporación que da evidencias obtenidas con violación de los derechos procesales del presunto infractor de la ley penal. Un caso se dio en 1914 cuando, sin haber obtenido una orden judicial, la policía ingresó 2 veces. Ahora les hablaré sobre la expansión de la regla de exclusión. Se da más allá de las fronteras de los Estados Unidos. A partir de la consolidación de la regla de exclusión, los países europeos y latinoamericanos empezaron a adoptarla. Era un momento histórico de la expansión de esta figura. La inclusión de las prohibiciones probatorias en la Constitución se da como en otros países. Por ejemplo, en Colombia se da en el artículo 29, en Portugal en el artículo 32 y en Brasil en el artículo 5. El objeto principal de la regla de exclusión es producir conocimiento sobre los hechos a base de las pretensiones. Su prohibición en los casos de servir de base de epistémica para fines de impugnar credibilidad o reflejar memoria de un testigo en la práctica de pruebas. La regla entendida como prohibición de utilización impide la materialización de estas funciones. La regla de exclusión recae sobre la funcionalidad jurídica del elemento de conocimiento y no sobre los actos procesales, o sea, que en las etapas de primera y segunda instancia e incluso en sede de casación no genera la nulidad del proceso, sino la prohibición de la valoración, ya que la regla de exclusión en nada afecta al objeto de la prueba. El único evento en donde se anula todo es cuando hay objeto de tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial. No solo se extrae la prueba, sino que también se anula todo el proceso, ahí se afecta el objeto del proceso. Hay unos presupuestos que son requisitos para el uso de la regla de exclusión. El primero es un acto jurídico, que es un acto que sea de investigación o de prueba contrario al ordenamiento jurídico. El segundo es la lesión de un derecho fundamental. No basta el simple quebramiento de la norma jurídica, sino también que se le vea violentado un derecho fundamental. El tercero es el medio de conocimiento, que es estar sujeto al análisis de la regla de exclusión. El cuarto es la casualidad, que es la relación entre el acto jurídico vulnerador de un derecho fundamental y el medio de conocimiento. Hay 2 tipos de casualidad: la directa, que se predica del acto y del medio de conocimiento, y la indirecta, que se refiere a la relación de los medios de prueba. La quinta es la imputación, ya que la existencia de la casualidad no genera automáticamente la imputación. Es necesario establecer los presupuestos 1, 2 y 3. Hay 2 tipos de imputación: la directa, que se predica del acto y no de un medio de conocimiento, y la indirecta es la relación entre los medios de prueba. Admisión o admisión de la regla de exclusión. En esta faceta, la admisión debe tener validez constitucional de la obtención de la prueba. De encontrarse que elementos con conocimiento se obtuvo lesionando garantías constitucionales, el juez deberá negar esta práctica. El objetivo de esta faceta es evitar la prueba ilícita. La evidencia puede llegar a superar la etapa intermedia y practicarse debido a su forma. La regla de exclusión como ineficacia demostrativa, el juzgador deberá abstenerse a tenerla en cuenta, sin importar su capacidad demostrativa para el caso. La prohibición de admisión y la prohibición de valoración están unidas con un fin común. Este fin es cuando hay negociaciones. Esto impone prohibiciones de corporación y fundamentalmente la valoración de la prueba. Bueno, también hay que tener en cuenta los presupuestos específicos para la aplicación de la regla de exclusión. Les hablaré de 3. El primero, en el caso de la prueba ilícita. Se entiende por prueba ilícita la que se obtiene con vulneración de los derechos fundamentales de las personas, entre ellos la dignidad humana, el debido proceso, la intimidad, la no autoincriminación, la solidaridad íntima, y aquellas en cuya producción práctica o que se acudan las personas en cuanto a la tortura, los tratos crueles, o sea, todo lo que tenga que ver con algo inhumano o que no sea de su agrado, sea cual sea el género o la especie de la prueba que se obtenga en ese momento.
La segunda es en el caso de la prueba ilegal. La prueba ilegal se genera cuando en su recaudo, producción, práctica o aducción se incumplen los requisitos legales esenciales, como en el caso en el cual se debe ser excluida, como lo indica el artículo 29 y superiores. Bajo esta modalidad le corresponde al juez determinar si el requisito legal es permitido en esencia y prescindir de su proyecto y trascender sobre el debido proceso. Y tres, en el caso de las pruebas reflejadas o derivadas, que son las pruebas que son consecuencia de las pruebas excluidas o las que no pueden explicarse en razón de su existencia. Esto está reflejado en el artículo 23, inciso 2. La aplicación se da por tres grandes ideas: el fundamento ético o integridad judicial, protección de los derechos fundamentales, afecto disuasivo. Su propósito es imponer respeto por las garantías constitucionales, sistematización de los enunciados normativos por las procesales y probatorias de la aplicación de la regla de exclusión. Regla en general se da la aplicación de esta ya que no afecta la validez del proceso. La expresión nula de pleno derecho en manera alguna puede asimilarse a la nulidad procesal, sino a la inexistencia que se da de manera judicial del medio de convicción, que no implica retrotraer el proceso en etapas anteriores, sino a ignorar, a tener por inexistencia el elemento de juicio obtenido en forma legal o ilícita. Dependiendo del momento procesal en el que se aplique la regla de exclusión, puede manifestarse como de tres maneras diferentes. La primera, la regla de exclusión como criterio negativo de admisibilidad, prohibición de la admisión también. En el caso del elemento de conocimiento, se ha decretado y posteriormente practicado en sede de las audiencias de juicio oral, el juez de instancia en sede a la sentencia o el de segunda, al resolver la apelación, debe tener como inexistente la evidencia del objeto de exclusión y proceder a valorar el acervo probatorio restante. Si no hay suficiente prueba para concederla, la decisión deberá ser absolutoria. Prohibición de utilización se dan los elementos de conocimiento susceptibles de exclusión que carecen de cualquier utilidad jurídica, no pueden ser utilizados para impugnar credibilidad o refrescar memoria, o en sede de garantías para acreditar motivos fundados o inferencias razonables. Hay una excepción que es donde se declara la nulidad del proceso cuando se haya presentado en el juicio de la prueba ilícita, omitiéndose la regla de exclusión, y esta prueba ilícita haya sido el resultado de tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial, y esta se enviará a otro juez distinto pues que pueda tomar el caso respectivamente de lo acordado. El momento procesal para la aplicación de la regla de exclusión, por regla general, es la audiencia preparatoria, ya que es el escenario procesal ordinario para la discusión y la aplicación de esta regla. Esto está contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 23 del Código Procesal Penal. La audiencia de juicio oral, segunda instancia y casación, en esto también se podrá solicitar y aplicar esta regla. La Corte Suprema de Justicia ha señalado que es viable el estudio de la regla de exclusión de un elemento de conocimiento en el momento que se conozca la información con fundamento en la cual haya contrariedad con el ordenamiento jurídico, y las audiencias preliminares por las garantías constitucionales. Los recursos contra la decisión de excluir evidencia, independientemente si resuelve excluir o no la evidencia, procede tanto como recurso de reposición como el recurso de apelación. Los legitimados para solicitar la aplicación de la regla de exclusión es cualquiera de los intervinientes e inclusive el inquebrantado al debido proceso en la producción de la prueba puede ser alegado y discutido por el procesado. Así solo se haya afectado una fase del proceso de la producción de la prueba que no tenga como directo perjudicado al imputado, pues de todas maneras se verá afectado. Las circunstancias generadoras de la exclusión de prueba ilegal e ilícita. La prueba ilegal es cuando la vulneración de las formalidades legalmente establecidas por la obtención o la práctica de la prueba.
Y la prueba lícita es cuando puede ser el resultado de una violación al derecho fundamental de la dignidad humana, violación del derecho fundamental de la intimidad o un falso testimonio. En pocas palabras, es cuando se ve vulnerado los derechos fundamentales. Las circunstancias que no generan la exclusión de prueba. Es la prueba irregular, ya que no es susceptible de la regla de exclusión, sino de otras consecuencias procesales probatorias. Según el caso, puede generar inadmisión, rechazo o la disminución del valor probatorio. Dependiendo del caso, esta prueba irregular debe entenderse el incumplimiento en la actividad probatoria de formalidades y prevenciones legislativas insustanciales de cara al debido proceso. Buenos días. Daré paso a explicarle la teleología de la regla de exclusión. Entonces, en primer lugar, una de las excepciones a esta generalidad es la regla de exclusión de prueba, que es tal vez el ejemplo más paradigmático de una cláusula contraepistémica en el derecho moderno. En ese sentido, definir la teleología de la regla que aleja al proceso de encontrar la verdad de los hechos tiene una gran importancia teórica y práctica, pues su definición depende en una gran medida del alcance y los límites de la presente figura. Dentro de la teleología de la regla de exclusión, pues se ha justificado mediante 3 ideas o 3 ítems. El primero es fundamento ético o integridad judicial, el segundo es protección de los derechos fundamentales y el tercero es el efecto disuasivo. Entonces, una vez dicho esto, pasaré a identificar los problemas jurídicos de la regla de exclusión, el cual son 11, podemos identificar 11 problemas jurídicos. El primero sería cuáles son las consecuencias procesales y probatorias de la aplicación de la regla de exclusión de evidencia. El segundo es en qué momento del proceso penal procede la aplicación de la exclusión de evidencia. El tercero es cuál es el juez competente para la aplicación de regla de exclusión, juez con función de control de garantías o juez con función de conocimiento. La cuarta es qué recursos procede contra la decisión judicial de excluir evidencia. La quinta es quién está legitimado para solicitar la exclusión de evidencia en el proceso penal. La sexta es la omisión de solicitar la exclusión de evidencia en el momento oportuno genera el fenómeno de preclusividad de los actos procesales y en consecuencia la convalidación del hierro. La séptima es cuáles son los presupuestos sustantivos para la aplicación de la regla de exclusión. La octava es cuáles son las diferencias entre prueba ilícita, prueba ilegal y prueba irregular. La novena es cuál es la finalidad de la regla de exclusión con evidencia en Colombia. La décima, cuál es el significado y alcance de los criterios establecidos en el artículo 455 del Código Procesal Penal para la aplicación de la regla de exclusión. Y la undécima es el artículo 455 del Código Procesal Penal, establece que además de la fuente independiente, el descubrimiento inevitable y vínculo atenuado, se tendrán en cuenta los demás criterios que establezca la ley. ¿Cuáles son esos criterios? Entonces, una vez dichos los problemas, entraremos a sistematizar los enunciados normativos para dar solución a los problemas jurídicos, los cuales son 2, a nivel constitucional y a nivel legal. Entonces, la Constitución Política del 91 se inscribe entre una tendencia jurídica moderna. Establece como mandato constitucional la regla de exclusión de prueba obtenida con violación de los derechos fundamentales. Entonces, la Constitución Política de Colombia, en el artículo 29, regula el artículo fundamental al debido proceso, el cual establece en su último inciso que será nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido proceso. Entonces, bajo ese entendido, bajo ese escrito, al ser una garantía esencial del derecho fundamental al debido proceso, es indudable el carácter preferente que tiene la regla de exclusión de prueba en el ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, ahora, ese fue a nivel constitucional. A nivel legal, antes de la promulgación de la ley 904, en Colombia no existía una norma de rango legal que hiciese referencia expresa a la regla de exclusión, aunque sí a la legalidad como criterio de validez de los elementos de conocimiento. La ley 906 reguló expresamente la cláusula de exclusión en 4 artículos. El primero es el artículo 23, el segundo es el artículo 233, el tercero el artículo 360 y el cuarto el artículo 455 del Código Procesal Penal. Seguida, pues una vez dicho esto, daremos a la interpretación jurisprudencial de los enunciados normativos que le dan respuesta a los problemas jurídicos. Entonces, el primer problema jurídico: ¿cuáles son las consecuencias procesales y probatorias de la aplicación de la regla de exclusión de evidencia? Entonces, la figura jurídica de regla o cláusula de exclusión recae sobre la prueba, más no sobre el proceso.
Sus efectos repercuten por regla general en la función epistemológica de los elementos de conocimiento sin afectar la validez de los actos procesales. La idea de que la regla de exclusión afecta solo la prueba ha sido pacífica desde los inicios de la jurisprudencia en torno al artículo 29 de la Constitución Política y posteriormente la regulación de la Ley 906 en torno al tema. Tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia recientemente, esta última corporación, resaltó que la expresión nula en pleno derecho se puede asimilar a la nulidad procesal, sino la inexistencia jurídica del medio de convicción, que no implica retrotraer el proceso en etapas anteriores, sino al ignorar, a tener por inexistentes, el elemento de juicio obtenida de forma ilegal o ilícita. Nula en pleno derecho es la inexistencia del acto, de modo tal que la pretensión frente a un medio de prueba deformado debe ser de su desestimación en la respectiva decisión judicial y no la nulidad. Entonces, el criterio de la Corte es que la nulidad solo afecta a la prueba, salvo que no existan dentro del proceso otras pruebas válidas y determinantes con base en las cuales sea posible dictar sentencia, en caso el cual habría que concluir que la sentencia se fundó solamente o principalmente en la prueba que ha debido de ser excluida. Entonces, bajo ese entendido, se podría interpretar que en casos en donde la aplicación de regla de exclusión se efectúa en sede de sentencia de primera o de segunda instancia y no existen elementos de conocimiento suficientes para mantener la sentencia condenatoria, se tendría que proceder con la nulidad de la actuación procesal con el objetivo de que se rehaga la actuación y así pues brindarle una nueva oportunidad a la Fiscalía de presentar pruebas de cargo válidas. El segundo problema jurídico es en qué momento del proceso penal procede la aplicación de exclusión de evidencia. Desde el punto de vista de la primera instancia del proceso penal regido por la Ley 906 del 2004, cabrían dos grandes opciones: audiencias preliminares surtidas en fase de indagación e investigación por jueces en ejercicio de función de control y garantías, o la segunda, que es en audiencia preparatoria, presididas por el juez de conocimiento que por competencia interna corresponda. La Corte Suprema de Justicia ha elegido de manera reiterada en sentencia proferida dentro del proceso 26310, afirmando que el juez de control de garantías carece de competencia para pronunciarse acerca de la legalidad o no de los elementos materiales probatorios acopiados por el fiscal, como quiera que la verificación opere en sede de audiencia preparatoria, sin que norma ninguna autorice que ello corra de cargo del juez de control de garantías. Entonces, dicho este entendido, cabe preguntarse la posibilidad de la exclusión de evidencia posterior a la audiencia preparatoria, ya sea la causa de la omisión de las partes o intervinientes en alegar el momento oportuno, el cual sería pues la audiencia preparatoria, o habiéndose alegado la falta de elementos suficientes para acreditar los presupuestos que tornan procedentes la aplicación de la regla de exclusión. Entonces serían dos puntos a resolver dentro de esta pregunta. La posibilidad del estudio, el primero sería la posibilidad del estudio posterior a la audiencia preparatoria de la exclusión de un elemento de conocimiento, y el segundo es el escenario en el que el juez debe tomar la decisión. Sobre el primer punto, pues la Corte lo ha avalado, señalando que es viable el estudio de exclusión de un elemento de conocimiento, más no se pronunció sobre el otro. El tercer problema jurídico vendría siendo ¿cuál es el juez competente para la aplicación de la regla de exclusión? ¿Juez con función de control de garantías o juez con función de conocimiento? Entonces, dando respuesta al tercer problema jurídico, la respuesta a este nuevo interrogante pareciera no presentar mayores inconvenientes. Es el juez con función de conocimiento quien ostenta la competencia para la aplicación de la regla de exclusión y no el juez de control de garantías. Este juez de control de garantías no solo puede, sino que debe, en atención a los mandatos constitucionales, excluir prueba, pero solo para efectos de su decisión. Y el cuarto problema jurídico es qué recursos procede contra la decisión judicial de excluir evidencia. Entonces, el recurso de apelación contra el auto que resuelve la admisibilidad de las solicitudes de prueba en audiencia preparatoria. Por lo tanto, el auto de pruebas es susceptible de apelación en lo relativo a la aplicación de la regla de exclusión consagrada en el artículo 29 de la Constitución, regulado en el artículo 23 del Código de Procedimiento Penal o de la Ley 906 del 2004, Vamos a seguir enunciando y respondiendo los problemas jurídicos que se presentan en torno a la exclusión de la evidencia. El quinto problema jurídico que se presenta es ¿quién está legitimado para solicitar la exclusión de evidencia en el proceso penal?
es cualquiera de los intervinientes puede solicitarla e inclusive puede ser alegado y discutido por el procesado, así solo se haya afectado una fase del proceso de producción de la prueba que no tenga como directo perjudicado al imputado, quien después de todas maneras se verá afectado. El sexto problema jurídico que se presenta es la omisión de solicitar la exclusión de la evidencia en el momento oportuno genera el fenómeno de preclusividad de los actos procesales y en consecuencia la convalidación del hierro. La respuesta es negativa porque la regla de exclusión no es limitada en una oportunidad procesal, se puede hacer en la audiencia preparatoria, en la audiencia de juicio oral, segunda instancia y casación. Y si bien es cierto, la jurisprudencia ha sentado la tesis que la regla de exclusión es competencia del juez de conocimiento en audiencia preparatoria y no de garantías en preliminares, debe tenerse en cuenta que la misma Corte Suprema de Justicia ha puntualizado que el juez de control de garantías puede aplicar la regla de exclusión de evidencia, pero esta decisión solo tendrá efecto al interior de la audiencia preliminar en donde se aplique, sin que le sea oponible al juez de conocimiento en la audiencia preparatoria. El séptimo problema jurídico que se presenta es cuáles son los presupuestos sustantivos para la aplicación de la regla de exclusión, y la Corte Suprema de Justicia en sentencia SP 10303 del 2014 afirma y corresponde establecer primero, el medio de persuasión principal fue obtenido de forma sustancialmente ilegal y con violación de las garantías fundamentales. Tercero, existe un vínculo fuerte de antijuricidad entre ese elemento de convicción ilícito o ilegal y la prueba derivada que se tacha también de inválida porque la ilicitud o la ilegalidad de la prueba originaria trasciende por su intensidad y nexo causal a la subconsecuente. El tercero es ninguno de los criterios doctrinales y jurisprudenciales dominantes de desconexión entre una y otra operó en el caso particular. El octavo problema jurídico es cuál es la diferencia entre prueba ilícita, prueba ilegal y prueba irregular. La diferencia entre la prueba ilegal y la prueba ilícita radica en las normas que transgreden, o sea, en el transcurso de la investigación. Se entiende por prueba ilícita la que se obtiene con vulneración de los derechos fundamentales de las personas, entre ellos la dignidad, el debido proceso, la intimidad, la no autoincriminación. Y la prueba ilegal se genera cuando en su recaudo, producción, práctica o aducción se incumplen los requisitos legales esenciales, caso en el cual debe ser excluida. Tanto la prueba ilícita como la prueba ilegal son susceptibles de los efectos de la regla de exclusión. Son susceptibles de los efectos de la regla de exclusión. Por su parte, la prueba irregular debe entenderse como el incumplimiento en la actividad probatoria de formalidades y previsiones legislativas insustanciales de cara al debido proceso. No es susceptible de la regla de exclusión, sino de otras consecuencias procesales probatorias. Según el caso, puede generar inadmisión, rechazo o la disminución de valor probatorio, dependiendo del caso. El noveno problema jurídico que se presenta es cuál es la finalidad de la regla de exclusión. Y en el ordenamiento jurídico colombiano mezclan dos grandes finalidades que teóricamente se han puesto como justificante a la nulidad de la prueba obtenida incumpliendo requisitos legales esenciales o derivada de lesiones y de derechos fundamentales. El décimo problema jurídico que se presenta es cuál es el significado y el alcance de los criterios establecidos en el artículo 455 del Código de Procedimiento Penal para la aplicación de la regla de exclusión. Y son tres criterios. El primero es fuente independiente, el segundo es descubrimiento inevitable y el tercero es vínculo atenuado.
vamos a tratar de explicar cada uno de estos criterios. El primer criterio es fuente independiente. Cuando la prueba se obtiene a causa de un acto lícito, es una fuente independiente, entonces no es procedente a la aplicación de la regla de exclusión. Pero en cambio, cuando se obtiene de un acto ilícito, tiene que haber un nexo causal entre la ilicitud y la prueba obtenida para que no se dé la fuente independiente. Pues el descubrimiento inevitable, hay que hipotéticamente, si suprimimos el acto ilícito que es la base causal indiscutible para la obtención de la evidencia, se puede inferir con alta probabilidad de que la evidencia igualmente se hubiese hallado por un acto de investigación legal. No procederá a la aplicación de la regla de exclusión. Esto es que si pues hipotéticamente suprimimos el acto de que nos llevó, el acto ilícito que nos llevó a descubrir, a encontrar esa prueba, se puede inferir también que con alta probabilidad se podría descubrir o tener esa prueba por una investigación legal. No necesariamente tiene que ser ilegal, eso es como inevitablemente iba a pasar. Si el vínculo atenuado, para la aplicación de la regla de exclusión no basta la verificación de la relación causal entre el acto ilícito o la prueba directa y la prueba derivada. Según el criterio de vínculo atenuado, es necesario que dicha relación cumpla con ciertas cualidades, que son inmediatez e importancia. Esto quiere decir que a pesar que exista una relación de causa-efecto que permita calificar la prueba como fruto del árbol envenenado, no procederá a la aplicación de la regla de exclusión cuando la relación está suficientemente atenuada como para concluir que la ilegalidad originaria no haya alcanzado a viciar la prueba derivada. Eso es que debe tener un vínculo, si tiene un vínculo atenuado, o sea débil, también es uno de los criterios del artículo 455 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, el décimo problema jurídico que se puede presentar es el artículo 455 del Código de Procedimiento Penal establece que además de la fuente independiente, el vínculo atenuado y el descubrimiento inevitable, se tendrá en cuenta los demás criterios que establezca la ley. ¿Y cuáles son estos criterios? Puede ser la buena fe, el acto de voluntad propia cuando la persona asienta la práctica de pruebas, el hallazgo casual, error inocuo, concepto, ratificación por el efecto o la misma confesión. En conclusión, nos damos cuenta que esta regla de exclusión es mucho más importante de lo que se ve para el sistema penal acusatorio. ¿Por qué? Porque es un precepto constitucional, es una garantía constitucional que beneficia tanto a la defensa como a la víctima, porque esta regla lo que impide es que hayan evidencias, pruebas, elementos materiales probatorios e información ilícitas, falsos o recolectados de manera ilegal, porque estas pruebas, al obtenerse así, podrían estar violando un derecho fundamental del sujeto procesal. Además, nos damos cuenta que hubo un fuerte cambio al ser aplicable la ley 906 del 2004, porque anteriormente, cuando se aplicaba esta regla, se hacía de manera mental o ideal, se pedía que las pruebas ilícitas se expulsaran de manera mental. Esto hacía que el juez esas pruebas las eliminara imaginariamente, pero esto que ocasionaba una contaminación en el juez, en el funcionario, porque su concepto de manera directa o indirectamente estaría basado en medios de pruebas ilícitas. ¿Qué pasa ahora con la ley 906 del 2004? Cuando se aplica esta regla, se pide que esos materiales, los elementos ilícitos, las pruebas ilícitas, sean expulsados del proceso penal de manera real, de manera concisa, que esas pruebas ya no existan en el proceso. ¿Por qué? Porque esto podría generar nulidades, podría generar violaciones de los derechos fundamentales. Entonces, esto beneficia mucho a las dos partes, a los jueces, el procedimiento penal. Esto trae muchos beneficios, por eso es que tenemos que tener muy en cuenta la regla de exclusión y estar muy pendiente de todas las pruebas que se lleguen al proceso,
que las pidan, que las soliciten, porque pueden ser pruebas ilícitas y por eso tenemos esta herramienta que es la regla de exclusión, que la podemos utilizar en cualquier momento. Además debemos tener muy en cuenta todo lo que hablaron mis compañeros, porque es importante para saber cómo se debe utilizar, en qué momento, cómo se debe pedir al juez para que la valgan y así sucesivamente, todo lo que hablaron mis compañeros anteriormente. Esa es la conclusión. Muchas gracias.